un gusto o sea, es un privilegio, es un gusto de poder estar aquí. No alcanzo a ver a algunos de los jóvenes que están por ese lado, por la columna. Si no hay otro motivo de estar ahí detrás de la columna, si podríais ponerse más en medio. Porque no me gusta mirar alrededor de la columna para ver la gente. Mucho mejor, mucho mejor. Muy bien, muy bien. Así que no voy a desperdiciar mucho tiempo en las introducciones. Tenemos un trabajo para hacer y eso es aprender algo. Cosas que son esenciales en una sociedad como tenemos el día de hoy. Y eso es un tema muy difícil. Porque no sé cuál es el nivel de cada uno en cuanto a su conocimiento anterior a este punto. Y a veces me quedo pensativo. ¿A qué punto, qué nivel debemos comenzar para dar una buena introducción al tema? No quiero construir una casa comenzando con el techo. Hay que tener unos cimientos primero. Así que quiero dar algo de introducción a la angelología. Y tengo que pedir disculpas. Y que no tenemos los diapositivos en el castellano. Pero por lo menos vais a ver cosas que podréis memorizar y entender mejor. Así que el título del tema del día de hoy es Posesión demoníaca y la liberación. Oh, yes, I'm fine. Yes. Good. So we're going to be talking about several things pertaining to angelic creation and forces. Así que vamos a hablar sobre varias cosas, hablando sobre la creación angélica y las fuerzas. Just introduction, so that before we get to other issues, you have a little bit of understanding here. Así que una pequeña introducción antes que llegamos a otros temas para que podáis tener algo de comprensión rudimentaria. Así que tengo algunos versículos que voy a leer y pues para ayudar a entender otras cosas con un poco más de claridad. Porque antes que existieran los demonios, había ángeles. Todos los ángeles, o sea, aún los demonios, antes eran ángeles. Dios no creó a los demonios. Dios no creó a Satanás. Estas dos cosas tenéis que guardar en mente. Dios creó a Lucifer. Lucifer era el ángel más poderoso que Dios creó. Él era como una suma, una doxología de toda la creación. Y de todo eso, un día se encontró soberbia en su corazón. Así que Lucifer llegó a ser Satanás. Así que Dios creó a Lucifer y Lucifer creó a Satanás. Y Satanás creó a los demonios. Así que en esa secuencia, así que podemos comenzar su comienzo, desde dónde procede. Y cómo debemos tratar con ellos. Así que tenemos aquí, primeramente, los ángeles son seres creados. Solamente Dios no ha sido creado. Todo lo demás, todas las otras cosas en nuestro cosmos o en nuestro mundo, nuestra existencia, ha sido creado.
Así que todo lo que ha sido creado tiene su principio y su fin. In a creative process, God set certain principles En el procedimiento de creación, Dios estableció varios principios that governs life, que gobiernan la vida, being vegetation siendo vegetación or people. o la gente. You know, we have a principle built in us for the beginning and the end. Tenemos un principio instalado dentro de nosotros que consiste en un principio y un fin. Now, for angels, Así que para los ángeles, because later on we're going to be reading about it and talking about it, porque posteriormente vamos a leer un poco y hablar un poco de eso. they have a beginning Ellos tienen un principio, but no end, pero no tienen un fin, because they're eternal creatures. porque son seres eternos. So, we're going to talk about later on. Así que vamos a hablar de eso un poco después. And so now, the Así Bible que ahora, simply Job was reminded that the angels sang praises to God when they were created. así que la Biblia dice en Job 38, versículos 6 y 7, déjenme leerlo, sobre qué están fundadas sus bases y quién puso su piedra angular. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. So, angels, when they were created, Así que los ángeles cuando fueron creados, the thing that was built into their character, la cosa que fue establecido dentro de su carácter, right from creation, desde la creación misma, is worship. es adoración. They sang praises. Cantaban alabanzas a Dios. Now, here is the difference between, because a lot of times we in churches talk about worship. Aquí está la diferencia, porque muchas veces en las iglesias hablamos de la adoración. Let us worship the Lord. Vamos a adorar al Señor. It's good. Eso sí es bueno. We have to do that Tenemos que hacerlo, because God deserves. porque Dios merece nuestra adoración. But you see, Pero- there's a difference between worship and praise. Pero hay una diferencia, una distinción entre la alabanza y la adoración. Because worship is directed to the person of God, Porque la adoración se dirige hacia la persona de Dios. who God is. ¿Quién es Dios? Praise is directed to what God has done. La alabanza se dirige hacia lo que Dios ha hecho. And so, you know, there's a big difference. Así que hay una gran diferencia. And, you know, the church has gone away from praise. They only do the worship. La iglesia se ha distanciado un poco de la alabanza porque se enfoca mucho en la adoración. And we are actually depleting the power and the glory and the wonderful things of God because we are no longer praising God. Y así disminuimos el poder y la gloria de Dios porque no estamos alabando a Dios. You know, we need to also include into our worship praise of God. Tenemos que añadir a nuestra adoración la alabanza a Dios. You know, we have 5 children, Tenemos 5 hijos and when they were growing up, y cuando estaban creciendo, if they done something good, si hicieron algo bueno, I would praise them. los alababa. I said, you've done that very well. Lo has hecho muy bien. You're a good artist. You're a good Tú eres un buen dibujante, un buen músico. because they did something that was worthy of praise. Porque hicieron algo digno de alabanza. But we did not worship our children. Pero no adorábamos a nuestros hijos. So there's a difference between worship and praise. Así que hay una distinción entre la alabanza y la adoración. And so the Bible tells us Así that que la Biblia nos dice que en el libro de Job, when they were created, they praised God. que cuando fueron creados los ángeles alababan a Dios. So that was the original state of angelic beings. Esto fue el estado original de los seres angelicales. They were created Fueron creados for worship and praise of God. para la alabanza y la adoración a Dios. Then we have another scripture. Entonces tenemos otros versículos. En Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Déjame encontrarlo, perdón. Let me find this. Colosenses 1, 16. Aquí lo tengo. Llama a la policía. Alguien robó el libro de Colosenses aquí. Aquí. Ya lo encontré. Me lo entregaron. Ok. Entonces, 1, 16, ¿verdad? Aquí está. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. So, all Así things que- were created for him, by him, and for him in order to praise him. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, So that para was the- alabarle. That was the kind of the original intent. Esa fue la intención original. So why did God create angels? Así que, ¿por qué Dios creó a los ángeles? He doesn't need that. Él no necesita eso. You know, God is God. Dios es Dios.
He doesn't need your praise, Ni my necesita tu alabanza, ni mi praise, alabanza, not angelic praise. ni de los ángeles. It will not add anything to the person or detract from it. Eso no le añade ni le quita nada a Dios. He is God. Él es Dios. Because God cannot change. Porque Dios es inmutable. He doesn't have good moods, bad moods. No tiene buen genio ni mal genio. You know, he is not one that gets upset, if he doesn't get what he wants. No es uno que se enfada pues, si no recibe lo que quiere. There's no change with him. No hay mudanza en él. No hay. So, if he would be praised or not praised, that would not add or subtract anything from the Si él person of God. recibe o no recibe la alabanza, eso no añade ni quita de Dios. But there is a larger purpose of God, Pero hay un propósito más grande, más amplio de Dios, which we absolutely don't understand. que no alcanzamos a entender. Because all the knowledge that God gave us Porque todo el conocimiento que Dios nos ha dado and is written in the Word y que está escrito en su palabra is only a very partial knowledge of things that God wants to disclose. es solamente una parte minuciosa de lo que Dios en realidad puede revelar. Yeah, and there are things Y hay cosas that we will never understand. que nunca vamos a entender aquí. There's things that we will never know. Hay cosas que nunca vamos a saber. Because if God would disclose all his knowledge, Porque to si us, Dios revelara todo su conocimiento a nosotros, we would be God. seríamos Dios. And so there's going to be always that superiority of God person. Aquí over the siempre creation. va a haber este superior de Dios sobre su creación. So now let's look at a little bit of the classification of the angels. Vamos a ver las clasificaciones de los ángeles. Because then you understand where demons come in. Así que vas a saber dónde vienen, dónde caben los demonios. Okay, now I left about 60 pages of the book out. Así que he eliminado como 60 páginas del libro para condensarlo, So to come to that point. para resumirlo y llegar a este punto. So we have here in the middle, we have all angels. Así que en medio tenemos todos los ángeles. That's what we were talking about. Eso es lo que estábamos hablando. God created all angels Dios creó a todos los ángeles simultaneously, simultáneamente, innumerablemente, incontablemente and with a purpose. y con un propósito. So how many? ¿Cuántos? The Bible tells us La Biblia nos dice que myriads of angels. hay incontables millares, o sea, una plétora. You know, if Millares. you go to millions and billions, Sí, vamos, billions and millones, miles de millones, miles de millones, o como tú quieres. myriads means beyond any number that we can ¿Cuál es mention. la palabra? Una miriada, o sea, un número incontable. De hecho, la palabra Google es este número, incontable. Yes, that's how many he created Así que así es cuántos ángeles Él ha creado. at the same time. A la vez, simultáneamente. It didn't take him like evolution to teach you many millions of years. No duró millones de años como la evolución nos quiere dar a entender. At one time. Simultáneamente, así. So now we have all angels. Así que tenemos todos los ángeles. From all angels, we have now two groups. Desde todos los ángeles se divide en dos grupos. We have fallen angels Los ángeles caídos, and we have unfallen. los ángeles no caídos. Now, why do we have them fallen angels? Ok, ¿por qué tenemos los ángeles caídos? Now, that's another chapter that we will need to study is the fall of Satan. Ese es otro capítulo que tenemos que estudiar, es la caída de Satanás. But the Bible tells us very clearly that when Satan fell, La Biblia nos dice claramente que cuando Satanás cayó, he took a portion of angelic forces, llevó una porción, una cantidad de fuerzas angelicales their loyalties to Satan, que declararon, juraron su alianza a Satanás. and became what we know now demons. Que ellos llegaron a ser lo que conocemos como demonios. You know, from our point of view tonight, Desde nuestra perspectiva en esta noche, if you look back, say, how could they do that? podemos mirar retrospectivamente para decir, ¿y cómo hicieron eso? They were created by God. Fueron creados por Dios, They were holy angels. eran santos, ángeles santos. You know, if I could serve God like this, I will forever serve Him. Si yo pudiera servir a Dios así, le serviría para siempre. But there's a problem. Pero hay un problema We don't understand. que no entendemos nosotros. When Lucifer, Cuando Lucifer era Lucifer, he was the most powerful angel. era el ángel más poderoso, He had authority over angelic forces. tenía autoridad sobre las fuerzas angelicales. And when Satan, Lucifer became Satan, Y cuando Lucifer llegó de ser Satanás,
he did not become a Satan like what we have pictures now from some Catholic, drawings. No llegó de ser Satanás como tenemos los dibujos católicos, With two horns con cuernos ya, and a tail, y un rabo and ahí, a fork in his hand. y un trinche ahí en la mano. That's medieval picturing. Esos son los conceptos medievales. Satan was most beautiful, Satanás era más hermoso. and so just because he sinned, it doesn't mean that he has lost all the beauty and all the attributes that God gave him. No quiere decir que simplemente porque pecó, perdió su hermosura y los atributos que Dios le había dado. But whatever he had, Pero lo que él tenía, the opposite way, that is evil. y lo que todos los atributos que él tenía cuando cayó, se tornaron, se cambiaron y se hicieron malignos. So he has Así become que corrupt. Él llegó de ser corrompido. And so he corrupt those angels. Así que él corrompió a los bajo su influencia. And now Ahora sí, ahora tenemos fuerzas demoníacas who now have a different assignment. que tienen otra asignatura, otra tarea. From their original state, Desde su estado original, now they are under the control, ahora están bajo el control, under the authority, bajo la autoridad and under the purposes of Satan. y bajo los propósitos de Satanás. And so from that point on, Desde aquel punto en adelante, they are no longer called angels, no se llaman más ángeles, but fallen angels are called demons. sino que los ángeles caídos se llaman demonios. Okay? And they are all part of his ministry. Y todos son parte del ministerio de Satanás. We have active demons, Tenemos demonios activos, and we have confined. tenemos demonios confinados, o sea, apresados. Now again, I don't want to go into details because No. I will use today and tomorrow. Just No tengo el lujo de entrar en muchos detalles porque ocuparía todo el día de hoy y mañana. the active demons is something that we are facing today. Los demonios activos son entidades que estamos enfrentando el día de hoy. But then we have confined demons Pero tenemos los in different places. los demonios apresados, o sea, confinados, que están en otros lugares. One of them God sent to a Exacto. Tartarus, which is a permanent place. Sí, algunos Dios ha mandado a Tartarus, que es un lugar permanente, They are waiting there están esperando ahí until the final judgment. hasta el juicio final. And they're going to go straight where they belong. Y van a ir directamente a donde deben estar, donde merecen. We have the pit, which is a temporary. Entonces tenemos el abismo, que es un lugar temporal. These are the demons that are confined, Es- yet not for eternity. Esos son demonios que están confinados, pero no eternamente. The Bible tells us they will be released Dice la Biblia que serán soltados after the millennium kingdom, después del milenio. and then they are going to tempt people, those who have not been tempted during the millennium kingdom. Van a salir y van a tentar y pues afligir a las personas que no recibieron sus tentaciones durante el milenio. So we have active demons. Así que tenemos los we have demonios activos y los demonios confinados. So now, Así que our, ahora our Christian walk with the Lord nuestro andar cristiano con el Señor has an enemy. tiene un enemigo, It's the devil el diablo and his demons. y sus demonios. Anytime anyone, confesses Christ as the personal Savior, Siempre y cuando alguien confiesa a Cristo como su Salvador personal, would automatically come into the realm of conflict, entrará inmediatamente o automáticamente al ámbito del conflicto and spiritual warfare. y la guerra espiritual. When I got saved Cuando yo me entregué a Cristo, cuando fui salvo, many years ago, hace muchos años, it was very interesting because the preacher under whom I got saved, era muy interesante porque el predicador bajo el cual me entregué a Cristo, he said, "Come to Jesus, él dijo, ven a Cristo and Jesus will take away all your problems. y Cristo quitará todos tus problemas. And he's going to give you a beautiful life that you're going to enjoy the rest of your life." Y te va a dar una vida hermosa que vas a disfrutar todo lo demás de tu vida. Only to realize the next day after I got saved, Y pues me di cuenta que el día después que me entregué a Cristo, my friends started to mock me. mis amigos comenzaron a burlarse de mí, Things began to happen to me. cosas comenzaron a pasar en mi vida. And I'm looking for that life Y yo estaba buscando esta vida tan perfecta que hablaba el pastor, that I'm going to enjoy. que me voy a disfrutar. No more problems. No hay más You problemas. can just live seriously beautiful life. Vas a tener una vida seriamente hermosa en Cristo nada más. So I went back to him.
Entonces yo regresé a él. I said, you lied to me. "Guay, me mentiste", le You dije. told me, when I become a believer, everything's going to be okay. Me dijiste que cuando yo llegaba a ser creyente todo iba a estar bien. Now everything's going wrong. Ahora todo es un caos. Oh, yeah. He said, Ah, sí, sí, ¿verdad? Pues, I had no time to tell him. pero no tenía tiempo para contarle los detalles. There's going to be problems. Pues sí, va a haber problemas. There's going to be temptations. Sí, va a haber tentaciones. There is going to be difficulties. Sí, habrá dificultades en tu vida. Yeah, but you didn't tell me that. Sí, pero no me dijiste eso. He said, what, you want to change your mind? Pues ¿qué? ¿Cambias de opinión? I said, no, I just wanted to No, know. no, pero hubiera sido bueno saber. So now suddenly you're facing all these demonic forces, Así que repentinamente te enfrentas con todas esas fuerzas demoníacas and you don't know what to do with y it. no sabes qué hacer con eso. Not everybody faces the first day of salvation, with the demonic force. Pues no es que todo el mundo se enfrente con del primer día de su encuentro con Cristo todas las fuerzas diabólicas. But we realize that there is a warfare going on Pero nos damos cuenta que hay una guerra que está pasando between our old nature, entre nuestra naturaleza caída, a little bit of flesh that is still left in us, la carne que todavía permanece con sin nosotros, the world, el pecado en el mundo and demonic forces. y las fuerzas So diabólicas. now we are fighting a multidimensional warfare. Ahora estamos peleando una guerra sobre varias fronteras. Satan knows Satanás sabe once we make a decision for que Christ, una vez que hagamos una decisión para Cristo, that we become a target. que llegamos a ser un blanco, And this una diana. target may not be now very important to him, Y a lo mejor este blanco no es muy importante para él. because Satan is not interested to get us down next day after salvation. Porque Satanás no tiene el puro interés para deprimirnos o hacernos caer el día después de la salvación. He waits. Él espera. He waits and watches. Espera y está en vela. And he's going to do something or take an issue with it Y él hará algo y tomará cartas en el asunto when we have reached the best part of our maturity, understanding, development, even authority of leadership. cuando llegamos a lo que podemos considerar el cenit de nuestro entendimiento, nuestra autoridad y nuestro liderazgo, etc. And so what he does, he activates those demons Y lo que hace es pone en acción esos demonios to do surveillance, para hacer vigilancia. because he cannot know what we think. Porque él no sabe lo que pensamos. He doesn't know what we pray when we pray in the spirit, Él no sabe lo que oramos cuando oramos en el Espíritu. but he can understand every word we say. Pero entiende nuestras palabras And normales. it's the demonic thing, that they would watch, they would listen, Y es una cosa diabólica que ellos están de vela escuchando and they would strategically plan for your life. y as to planifican where is your weakness. estratégicamente sobre tu vida dónde están tus puntos débiles. And once they find a weakness in our life, Y una vez que encuentran un punto débil, this is when they plan the strategy. este es cuando planifican su So we're estrategia. going to talk a little bit about that. Así que vamos a hablar un poco de eso. Angels have limitations, Los ángeles tienen las limitaciones en comparación al hombre, particularly in future relationships. particularmente sobre las relaciones futurísticas. So angels are not created in the image of God. Los ángeles no han sido creados a la imagen de Dios. Number one point. Eso es un punto número uno. They are not created No han sido creados in the image of God. a la imagen de Dios. Así That's a que very important point, eso es un punto imprescindible, because that would predetermine the destiny of mankind. porque eso predetermina el destino de la humanidad. Therefore, they do not share Por lo the tanto, glorious no comparten el destino glorioso del hombre, of redemption in Christ. este destino de la redención en Cristo. So, at the end, Así que al final there's going to be a huge difference habrá una diferencia enorme between man entre el hombre and angels. y los ángeles. We're talking about angels of God. Lo estamos hablando de los ángeles de Dios. As I said, demons are always connected with demonic and Satan. Los demonios siempre están conectados a lo normal, diabólico y Satanás. But every time we mention angels, it's always angels of God. Pero cuando decimos ángeles, estamos hablando de los ángeles de Dios, ángeles santos. Okay? So that we don't mix the terminology. Así que para no mezclar la terminología. So, Así que are not created in the image of God. no han sido creados a la imagen de Dios. Why ¿Por qué? God created man in his ¿Por qué creó Dios al hombre a su imagen? ¿Por qué? and not angels? Y no los ángeles. You see, because angels, Así,
podemos ver por qué los ángeles are spirits. son espíritus. They don't have or they don't live in a body like you and I. No tienen un cuerpo físico tal como tú y yo. You see, God created us in Trinity, Dios nos creó como si fuera una trinidad. body, soul, and spirit. Cuerpo, alma y espíritu. So angels don't have Así a que Trinity like that. Los ángeles no tienen una trinidad así. They're spirits. Son espíritus. So they cannot be created in the image of Así God. que no pueden ser creados a la imagen de Dios. Because of the you and I, as we carry the image Tú y yo que llevamos la imagen after salvation, después de la salvación, you know, we have a different assignment or purpose in which we are presenting ourselves or reflecting the image of Christ. tenemos una asignatura, una tarea y meta diferente para presentar a la imagen y mensaje de Cristo. But at the consummation of the age, Así que al final de las edades, redeemed man will be exalted above angels. el hombre redimido será exaltado por encima de los ángeles. Let's read that scripture. Vamos a leer ese versículo. Es 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 3. 1 de Corintios 6, 3. Un momento. They are going to be exalted above angels. 6, 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? So now, Así why que does ahora, ¿por qué Dios God assign us a higher position than no- the angels? nos daría una posición más alta que la de los ángeles? Because angels were sealed at a time when this disruption came with Satan. Los ángeles fueron sellados en el momento que hubo esta interrupción, ese corte con Satanás. And now they are under the authority of God. They cannot sin. Ahora estos ángeles están bajo la autoridad de Dios, no pecan. They cannot taste sinfulness, No pueden gustar la pecaminosidad no death. ni la muerte. And so when we are going to be exalted, Así que cuando nosotros vamos a ser exaltados, we're going to take the position of the bride of Christ, vamos a tomar el puesto de la novia de Cristo, which is much higher than que es even angels. mucho más alto que ser un ángel, un espíritu. So we look forward to something. Así que nosotros tenemos una esperanza a que esperar. Amen? Amén. Yes. Amén. It's exciting to Es know, emocionante saber eso. you know, what position God has given us in Christ. Para saber la postura, o sea, el puesto que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Ya, yo no puedo esperar ya para llegar a este punto. Amén. Now, the Bible tells us Ahora la Biblia nos dice wickedness in high que hay maldad espiritual en los lugares altos. Sometimes you have to repeat something, you know, so that Go ahead. La Biblia dice que hay lugar maligno, o sea, malignidades espirituales en lugares altos. yes. So now we have at this point, Satan has organized his evil forces Así que tenemos en ese punto, Satanás ha organizado sus fuerzas de maldad to imitate the organization of the Church of God. para imitar la organización de la verdadera iglesia de Dios. Anything that God has done, Cualquier cosa que Dios ha hecho, anything that God has purposed, cualquier cosa que Dios ha propuesto, Satan imitates. Satanás imita. Now, there's a study on it. It would take 2 days to do it. But just to give Hay you un an estudio example, sobre eso y pues realmente sería otros 2 días para hacerlo, pero para daros unos ejemplos. Satan has a church. Satanás tiene una iglesia, He has prophets. tiene profetas, He has false apostles. tiene apóstoles falsos, He has altars. tiene altares, He has a throne. tiene un trono, He has a worship. tiene la adoración hacia él. And on and on and on. Y ahí sí, así sigue consecutivamente. 20 different examples Podemos dar 20 ejemplos distintos como es imitación. that Satan has set up as being the parallel but the opposite of what God is. Cosas que Satanás ha establecido para ser el paralelo, pero lo opuesto de lo que Dios ha hecho. You know, in the New Testament, En- churches in Minor Asia, En el Nuevo Testamento, la iglesia en Asia Menor the Bible talks about that they have established the throne of Satan within that city. dice que Satanás había establecido su trono dentro de esta ciudad. He operates in Trinity. Él opera en una trinidad también. Satan, Satanás, false prophet, el falso profeta and the Antichrist. y el anticristo. He is a Trinity. Él tiene una trinidad.
tal como Dios. So everything that God has, Así que todo lo que Dios tiene, Satanás lo imite de una manera maligna. the problem is that El problema much of consiste en that es que hay mucho de eso, is so close, mucho es tan semejante, looks like parece, God's, visualmente parece como lo que Dios, looks like something that is Christ-like, parece como algo que es como Cristo, sounds like church. suena como la iglesia. The teaching is almost like church, La enseñanza es como, casi como la iglesia, with such minor, variations con unas variaciones muy pequeñas, aparentemente, that if you don't know the scripture que well, si no conoces tú las escrituras bien, you will take something that Satan teaches as being that God's, fácilmente aceptarías algo que no es enseñanza de Dios, que Satanás está enseñando y lo recibirías como si fuera de Dios. that's where the deception comes in. Ahí es donde viene el engaño. Yeah. So why is he doing that? Pero ¿por qué lo hace? Because you see, truth in its totality Porque la verdad en su totalidad knows no change. no, es inmutable, no conoce el cambio. So now, anything that is less than truth, Así que cualquier cosa que es menos que la verdad, it doesn't have to be huge difference. no tiene que ser una diferencia muy grande. Just enough that is not truth. Simplemente lo suficiente para distraer, o sea, para decir que no es verdad. Is something that he brings into the church, Es algo que él presenta, o sea, introduce en la uses iglesia, people of the church, ocupa a las personas de la iglesia, and if they don't know the scripture, y si son ignorantes de las escrituras, they buy into it, pues ya lo entregan, o sea, lo reciben, propagate it, lo propagan, without knowing that they actually are propagating the gospel of the demons. que sin saber que están propagando un evangelio de los demonios. Many times in conferences where I speak, Muchas veces en las conferencias donde comparto, they invite other speakers invitan a otros a conferencistas también for workshops or for para other talleres u otras sesiones. sessions. And many times Y when muchas veces, I listen to some of those cuando escucho a alguna de esas personas, speakers, I cannot believe they invited this man. yo digo, yo no puedo creer que han invitado a este charlatán. This man is a heretic. Pero ese hombre es hereje. And those who invited him, Y los que le invitaron, he said, what's your problem? dice, ¿cuál es tu problema? He's a good speaker. Es un buen orador. Wow, he told us all these wonderful things. Y nos enseñó todas esas cosas maravillosas. I said, yes, out of hell. Pero directamente del infierno. That's the problem. Eso es un problema. It sounds so good, Suena tan emocionante, tan bueno, so attractive, so good, tan atractivo, tan confuso. that you would never know unless you know the scriptures. A menos si eres conocedor de las escrituras, nunca te enterarías. What is the source? Nunca sabrías cuál es su fuente. You see, Satan does not attack church from the outside. Así que Satanás no ataca a la iglesia desde afuera. Satan has kind of organized devices Satanás tiene maquinaciones organizadas where he raises people from within the church. to attack donde the church. él levanta a las personas desde dentro de la iglesia para atacar la iglesia. And that's why the deception is so great. Y por eso el engaño es tan magnanimoso. Okay. In some cases, he En algunos casos, él realmente has a congregation tiene congregaciones, known as the Church of Satan. tiene literalmente a congregación conocido como la iglesia de Satanás o espiritualistas. O, ¿cómo? I remember Sí. I was once speaking in Santiago, in Chile, Una vez estaba compartiendo en Santiago, Chile, and on Sunday night we were driving to another church just on the other side of the town. y domingo en la noche estábamos conduciendo ya a otra iglesia al otro lado de la ciudad. And we drove by this one place, Y pasamos por ese lugar. and there were people standing outside. There was like, I would not know exactly what, probably 100, maybe 200 people. Quizás, y había una fila de personas afuera. No sé exactamente para no exagerar, pero quizás 100 o 200 personas. Sidewalk. Estaban ya en la acera, enfrente del local. I said to the pastor who was driving, I said, wow, this is another church here. Yo dije, pues mira, al pastor, mira, otra iglesia aquí. Yeah, the only problem is it's Satan's church. Dice que pues, el único problema es que es la iglesia de Satanás. Satan's church Es una iglesia de Satanás. has hundreds of people joining. Cientos y cientos de personas que se han adjuntado a estas You congregaciones. know that? ¿Que lo saben? Absolutely. Pues seguramente. Why would they want to join it? ¿Por qué quieren unirse ahí? Because there's benefits. Porque hay beneficios. And I'm going to later on tell you as to what the benefits are all about. Y pues posteriormente os voy a contar cuáles son dichos beneficios.
He has set up form of worship in the in the spirit. Ha establecido una forma de adoración en los lugares celestes, en lugares altos. Many times the Bible talks about high places. Muchos lugares en la Biblia habla de los lugares altos. You know, high place in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, el lugar alto, a place of worship. un lugar, significaba un lugar de adoración. Usually they would set up the altars Muchas veces ponían los altares in high places. en una colina, en un lugar alto. Because, you know, that was kind of a indication, you know, that they're closer to the heavenlies. Pues porque era como si fuera una indicación que estaban más allegados, más cerca de los lugares celestes. High places means also something else. Pero los lugares altos significa también algo más. Because it also means, you know, that they bring into the places where there is authority or where there is power, like governmental places and so on. Pero habla de entrar en lugares donde hay autoridad, poderes, establecimientos de gobiernos, etc. You know, we were just in Slovenia 2 weeks ago. Hace 15 días estábamos en Eslovenia. You know, till about 1989, they were communist, socialist. Hasta como el año 1989 era una nación totalmente comunista. Now, Ahora, you know, in one day, actually, they changed from communist to Catholic. en un día cambiaron de comunistas a católicos. Yeah, they were all communists, you know, the day before, El día antes eran todos comunistas, when the government fell, you know, and they changed into pero cuando cayó el gobierno y se cambiaron a un sistema democrático, all the government officials overnight became all Catholic. todos los oficiales del gobierno en una sola noche se convirtieron todos en católicos. Now they implemented something very interesting. Ahora han implementado algo muy interesante. Before any governmental session in the morning, Antes que cualquier sesión del gobierno en la mañana, they have time of worship, tienen un tiempo de adoración, according to their Catholic. pero según sus ideologías católicas. And a lot of people tell me, Y muchas personas me dicen, when we were there, cuando estábamos ahí, you know, it's amazing. There's some type of a control or there's some kind of a power there. dice que es asombroso porque hay una clase de control, una clase de poder ahí. And the longer this government goes, Y entre tanto que se extiende este gobierno, the more they realize, you know, corruption is taking place and like immorality and ethical issues. y lo más que se dan cuenta que la corrupción se está aconteciendo o realizando en cosas, asuntos morales y corrupción política. Where does it come from? ¿De dónde viene? And they go all the way back because they say during the communist times, Y dicen, ¿de dónde viene eso? Y entonces retrasan sus pasos y durante el tiempo comunista we had none of that. no teníamos And eso. now we have become a religious country. Ahora somos un país religioso. And now corruption is at the highest level. Dice que la corrupción está ya en todos los niveles, en los niveles más And altos. then they wonder why. Y dicen, ¿por qué? Well, you know what? ¿Y sabes qué? Satan's very interesting. Satanás es muy interesante. Don't go to church, don't worship, don't do this. No te va a decir, no vayas a la iglesia, no adoras, no hagas eso. You can do all this Tú puedes hacer todo eso when you do this. cuando haces eso. And you see, that's how he's getting them. Y así es como los está atrapando. So we see now that worship of high places Así que la adoración en los lugares altos has a little bit of a different type of connotation. tiene una connotación un poco distinta. And so we're going to be seeing as to how that affects the society as well. Vamos a ver cómo esto afecta a la sociedad también. So first thing we need to know La primera cosa que tenemos que saber about the demonic forces, they are localized. es They are que not omnipresent. las fuerzas demoníacas son localizadas, no son omnipresentes. ¿Vale? Demons have no capability Los demonios no son capaces of being omnipresent. de ser omnipresentes. So they're always only at one time in one place. Solamente, o sea, siempre pueden estar solamente en un lugar a la vez. Why is it important? ¿Por qué es importante? Because of the effectiveness of their doings. Por la eficacia de sus obras. You see, demonic forces, if they go from place to place or from situation to situation, Las fuerzas demoníacas, si van de lugar en lugar, de situación en situación, they are limited by influence. están limitados por su influencia. They cannot be here and they cannot be in the next room. The same. No pueden estar aquí y en la otra sala a la vez. So they can be only in one place at one time, influence only in one situation. Solamente pueden estar en un lugar a la vez e influir en un lugar a la vez. The only thing that we know about omnipresence is about God.
La única cosa que sabemos de la omnipresencia es Dios, es el único omnipresente. God Amén. is the only one that is omnipresent. Dios es el único omnipresente. He's everywhere. Él está en todos lugares. So, he can oversee, he can be part of it. Él puede vigilar y ver y participar en todos lugares. The angelic forces or demonic forces. Ninguna de las fuerzas angelicales ni demoníacas pueden hacer eso. Son localizados. That is an important point because later Ese es un punto muy importante porque Matthew chapter 28, en Mateo capítulo 8, Mateo 8, versículo 28 y Hechos 16, 16. Vamos a ver Mateo 8, 8. Do you want me to read those, no? 8, 28. Sí. Y Marcos, no, Hechos 16, 16. 8:28, aquí dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces al 34 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Estaba apacentando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora, Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. Dice, aquí, dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. So keep those scriptures in mind. Hay que guardar en mente estos dos pasajes, Because later on we're going to deal with certain type of demonic activity. porque vamos a hablar posteriormente de ciertas actividades demoníacas. You're going to remember those scriptures in context with them. Entonces vas a tener que recordar estos versículos en contexto con lo que vamos a hablar. The second thing demons don't have, they're intelligent, but they are not omniscient. La segunda cosa que los demonios no tienen, son inteligentes, pero no son omniscientes. They have incredible amount of intelligence. Tienen una cantidad increíble de inteligencia, Because you see, God has created them. porque Dios es mayor que los demonios. They know more than you do, Ellos saben más que tú, but they are not godly. pero no son como Dios. So they use their intelligence now to create evil. Así que utilicen su inteligencia para crear la maldad. Another issue is here, demons were aware of the identity of Jesus. Así que otro asunto es que los demonios estaban conscientes de la identidad de Jesús. Now, why are demons so aware of Jesus? ¿Por qué los demonios son tan conscientes, tan alertos a Cristo? You see, demons know Jesus before they were demons Es que los demonios conocieron a Cristo antes que eran demonios, because they were serving God. porque estaban sirviendo a Dios. They know who the Son of God is. Saben quién es el Hijo de They know Dios. more about Jesus than we will ever know. Saben más de Cristo que nosotros jamás vamos a saber. And because of that, Y a causa de eso, their knowledge and identity of Christ su conocimiento, su identidad de Cristo, su habilidad de identificar a Cristo, something that is consistently and permanently imprinted on their mind. es algo que constantemente y permanente impregnado en sus mentes. The image of Christ La imagen de Cristo and how they need to fight against that image of Christ. y cómo ellos tienen que pelear en contra de esta imagen de Cristo. Now, Christ in us, Ahora, Cristo en nosotros is the reason why demon attacks us. es la razón, el motivo de los ataques diabólicos. Because you see, we're supposed to reflect Christ. Porque nosotros debemos reflejar a Cristo. And that is what they oppose. Y esto es lo que ellos oponen. And because
Y por causa de eso, they would put any effort in try to diminish or to totally eradicate the picture of Christ in your life. van a extender todo esfuerzo para disminuir o erradicar la imagen de Cristo en tu vida. Jesus said, Cristo dijo, who sees me, el que ve a mí, sees who? ¿ve a quién? Al Padre. Yes. Ve al Padre. So, who sees me, sees the Father. Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. You, ¿Y quién te ve aquí? what do they see? ¿Qué es lo que ven? A Cristo. Christ in you. A Cristo en ti. So, the demonic forces oppose that image. Así que las fuerzas del diablo se oponen, las fuerzas demoníacas oponen esta imagen. As we live the life of Christ, Entre tanto que vivimos la vida de Cristo, Jesus says, I am the life. Cristo dijo, yo soy la vida. I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. So, that life of Christ in us Así que esta vida de Cristo en nosotros is something that the demons want to get rid of from our life. es algo que los demonios quieren erradicar, o sea, arrancar de nuestras vidas. And so, anytime Jesus appears in the scene, either through you, Así que cuando quiera y siempre y cuando Cristo aparece o se manifiesta en tu vida o a través de tu vida, identify it. lo van a identificar. Not every Christian has this. No todos los cristianos tienen eso. There's people go to church all their lives, Hay gente que está en las iglesias todas sus vidas and demons totally ignore it y los demonios les pasan por alto. because there is no true image of Christ. Porque no shining through hay their life. una verdadera imagen de Cristo que brilla a través de sus vidas. But when the demons can recognize the image of Christ, Pero in you, cuando los demonios reconocen la imagen de Cristo en ti, they will automatically want to come against you to confront you, automáticamente querrán confrontarte y venir en contra either with temptation o con las tentaciones or bring in something on you that is going to take away that image shining of Christ. o, sea, in you. echar algo sobre ti que querrá disminuir o apagar este brillo de Cristo en ti. In those days when Jesus was on earth, En aquellos días cuando Cristo anduvo sobre la tierra, people were guessing, who is this? la gente decía, ¿quién es este? Pharisees said, this is a rebel. You know, this guy needs to die. Los fariseos dijeron, esto es un rebelde, hay que matarle. Other teachers were impressed of his teaching. Otros maestros estaban impresionados con su enseñanza. Some people thought he was a prophet. Algunos pensaban que era profeta. Not the demons. Los demonios no. They knew this is Jesus. Ellos sabían que este era Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. They knew that. Ellos lo sabían. And you see, that's why it's so important to realize today Es por eso es tan imprescindible entender ahora that, you know, the identity of Christ is always shining through us. que la identidad de Cristo siempre brilla a través de nosotros. But they are also aware of the ultimate destiny. Pero también los demonios están conscientes de su destino final. Demons don't have to think, you know, am I going to heaven or to hell? They know where they're going. Los demonios no tienen que pensar si voy al cielo o al infierno. Ellos saben dónde van. They know. Ellos saben. So, because there is no other option, Porque no hay otra opción para ellos. they cannot repent, Ellos no pueden they arrepentir. cannot receive forgiveness, No pueden tener el perdón. and they cannot have change of destiny. No pueden tener un cambio de destino. Forever, they are going to be what they are. Por siempre van a ser lo que son. And because of it, Y por causa de eso, that effort, that anger, that este enojo, este enfado, esta posición, este maligno, causes them este rencor, as evil as they can be. les hace entregarse para ser tan malvados que pueden ser, tan malignos que pueden ser. And so, for every one of us, Así que para cada uno de it's nosotros important to know that when we are confronted, es importante saber que cuando se nos confronta, they don't want you to get where we need to go, no quieren que lleguéis donde tenemos que llegar. but they want you to be where they are. O sea, que no llegas donde tienes que estar, sino que ellos quieren que tú estés donde ellos están. Paul refers to the doctrine of demons in 1 Timothy chapter 4, verse 1. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo habla de doctrinas de demonios. And here, you know, he is talking to Timothy because he wanted to make him aware of what is happening within the church. Y Pablo estaba hablando con Timoteo porque quería hacerle consciente de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. And here's now, Y aquí 1 ahora, Timothy. 1 de Timoteo 4:1. 4:1. So it says, now Así the que Spirit says ahora- expressly Ahora el Espíritu habla expresamente that in the latter day, que en los postreros días some shall depart from their faith. algunos se apartarán de la fe. He's talking
Está hablando de la iglesia. He said, in the latter days, which are now the days that we are living in, Dice que en los postreros días, que son los días en que estamos viviendo actualmente, because the very same word here, the latter days, porque la misma palabra, postreros tiempos o días, uses the same terminology ocupa la misma terminología as the last days of the last days. que los últimos días, los postreros días del fin del mundo. And that's the days we are living in now. Y esos son los días en que vivimos ahora. So in these days, A que en esos días, some shall depart from the faith. dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe? Everybody believes. Se apostatarán de la fe. Todo el mundo cree en algo. You will never find a person anywhere that has no faith. No vas a encontrar jamás, nunca, en ningún lugar una persona que no tiene fe en algo. Today, as we were going to the train station, Hoy, entre tanto que íbamos camino a la estación del tren, there was about 300 people, trying to get to the same train we were. había como 300 personas que intentaban alcanzar el mismo tren que nosotros. Every one of them believed Cada uno de ellos creían that this train que este tren is going to take us to Córdoba. que nos iba a llevar a Córdoba. Can you imagine we sit in the train and enjoy ourselves? Que imagine, todos estamos ahí montados en el tren, disfrutando nuestro tiempo. And instead of going to Córdoba, Y en vez de ir a Córdoba, we were going someplace else. íbamos a otra parte. They would be totally shocked and disappointed Todos estarían todos chocados y desilusionados. because they believed it says on the top, it says Malaga, actually. What's the Porque creían, tenían confianza. Ya, decía Málaga, pues vamos dirección a Córdoba. So by faith, we all Así entered que, the train. por fe, todos montamos al tren. Otherwise, we would not do that. O si no, no lo hubiéramos hecho. It's a very natural thing to happen. Es cosa natural, es cosa orgánica tener fe. So, but then we have faith Entonces tenemos también fe that is called a religious belief. que se denomina creencia religiosa. With the exception of some atheists, everybody else believes in some kind of a God. Pues con la excepción de algunos disque ateos, todos creen en una clase de Dios, en una especie de Dios. But then you go into the church, Entonces entras en la iglesia and in the church, people believe y en la iglesia la gente cree that God is God, que Dios es Dios, that the Bible is true. que la Biblia es verdad, You know, they believe also that Y- Jesus Christ is the Savior. And que, they died for them. que creen también que Cristo es el Salvador que murió por toda la humanidad. The basics. Las cosas fundamentales. Then comes Entonces another viene kind of faith. otra clase de fe, When we begin to talk about Bueno, truth, donde comenzamos a hablar de la verdad de las Escrituras. and here's now where we begin to differentiate. Aquí es donde podemos diferenciar. Some people believe there is no Trinity because there's no word Trinity in the Bible. Algunos no creen en la Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. So, you know what, that's not true. Dice que eso no es verdad. Some people believe that the apostles and prophets were only in the beginning of the church life. Algunos creen que los apóstoles y profetas solamente estaban en el inicio de la iglesia. Today there's no more apostles. Y there's no more hoy no hay nada de apóstoles y nada de profetas. Then you go on Entonces sigues. and they say, well, there's no more spiritual gifts and the baptism of the Holy Spirit. Entonces dicen que pues ya no hay nada de eso de dones espirituales y bautismo en el Espíritu Only Santo. given for the birth of the Eso nada más fue para el nacimiento, el principio de la iglesia. But today we don't Pero have hoy no tenemos nada de eso. people are not baptized in the Holy Spirit. People don't speak. Ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay hablar en lenguas. Met a Baptist pastor once, Una vez conocí a un pastor bautista. and he is not really, the kind of ultimate example of the Baptist pastor. Quizás no es un ejemplo pues ideal de un pastor bautista, But one of them. pero era un pastor bautista. And he said to me, Y me dijo, anyone speaks in tongues is of the devil. cualquier persona que habla en lenguas es del diablo. I said, what Bible college did you go? Y dice, ¿a cuál instituto bíblico asististe tú? I don't think that they taught you this in your Bible college. No te enseñaron eso en tu instituto bíblico. No, he says, I studied over the years. O So sea, yo a través de los años yo he estudiado eso. how does a man come to this kind of ¿Cómo que llega a esta clase de conclusión? because not everybody believes like that. Porque no todo el mundo cree eso. I have friends, Baptist friends, Yo- they're powerful, anointed guy, filled with the Holy Spirit, speaking tongues. Yo tengo amigos bautistas poderosos, ungidos, que llenos del Espíritu Santo hablan en lenguas. It's no reflection on Baptist church. No es un reflejo sobre la iglesia bautista. One Baptist pastor. Ese es el reflejo, es lo que piensa este hombre, este pastor en How has gone particular. away from faith? Pero ¿cómo se ha desviado de la fe? Well, there's the liberal theology, Pero hay literal theology. liberal.
Hay teología liberal yeah, which teaches que nos enseña those kind of things. esta clase de cosas. They have gone away from faith. Han desviado de la fe. They believe in God. Ellos creen en They Dios, believe the Bible is true, creen que la Biblia es verdad, but they don't believe the truth of the Bible. pero no creen la verdad de la Biblia. You know, there's a difference. Hay una diferencia. And so slowly, one by one thing, we are beginning to eliminate. A que lentamente, pues ya cosa por cosa, precepto por precepto, comenzamos a eliminar cosas. One of the biggest churches in America, Una de las iglesias más grandes en América, yeah, their pastor just not too long ago preached a message, el pastor ya no hace mucho predicó un mensaje. and he says, I feel sorry for Christians who still believe in sin. Yo siento mucha lástima por los creyentes que todavía creen en el pecado. Because you see, God has taken care of it Porque Dios ha resuelto esta cosa in Jesus Christ. en Cristo Jesús. Because, they are from the hyper grace. Porque son del hipergracia. Ya. He says, Jesus Christ came, Que Cristo, dice que Cristo Jesús vino, he fulfilled the law, que cumplió la ley. and because he fulfilled the law, Y porque Él cumplió la ley, there's no more law. no hay más ley. And because there's no law, Y porque no hay ley, there's no transgression. no hay transgresión. If there's no transgression, there's Si no no hay sin. transgresión, no hay pecado. So we can live our life the way we want. Así que vive tu vida como te da la gana. He says, just enjoy your life. A que disfruta tu vida. God has taken care of it. Porque Dios ha resuelto todo. They have gone away. Se han desviado de la fe. What did they do? ¿Qué han hecho? Giving heed to seducing. Es que se han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. They are today in the church. Están el día de hoy en la iglesia. We're not talking about the world. No estamos hablando del mundo. We are talking about very prominent preachers and teachers. Estamos hablando de predicadores y maestros notables, conocidos, famosos, They have given heed to the seducing que spirit. han escuchado espíritus And engañadores they have changed their theology. y han cambiado su teología. And today we have a lot of problems because of it. Y tenemos el día de hoy muchos problemas a causa de One eso. more verse, then we're going to take a break for 5 minutes. Entonces, vamos a un versículo más y vamos a descansar unos 5 minutos. Okay? ¿Vale? Okay with that? ¿Vale? ¿Estás bien? Por favor. ¿Ya bien? Ok, vale. Good. Okay. Matthew 7, Mateo 7, 22 and 23. versículos 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. It says, many will say in that day, Dice, muchos me dirán en aquel día, Lord, Lord, Señor, Señor, we have you not prophesied in your name? ¿no profetizamos en tu nombre And in your name, y en tu nombre echamos fuera demonios and in thy name. y en tu nombre hicimos muchos milagros? So now, these are the kind of questioning things. Esos están presentando interrogantes a Dios. So they say, we perform miracles, Hemos hecho milagros, and we prophesied. hemos profetizado, We cast out the devil. hemos echado fuera demonios. Does it sound familiar? ¿Suena? That could be a true Pentecostal church. Eso suena como una iglesia pentecostal verdadera. There's no demons, Claro, prophesying, echando fuera demonios, profetizando, do all these wonderful haciendo muchas cosas maravillosas. Wow, I wish that would be my church. Pues me gustaría verlo en mi iglesia, Not in that way. pero no de esta manera. ¿Por qué? Because all these things have been done with the wrong source. Porque todas estas cosas se han hecho con la fuente equivocada, errónea. Then the Bible says, and then will I profess. Entonces la Biblia dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. I never knew you. Apartaos de mí. Depart from me, ¿Sigue? because you are working in the... Hacedores de maldad. How did miracles get into the church? ¿Cómo entraron los milagros en la iglesia? How could prophecy get into the church? ¿Cómo podría entrar profecías en la iglesia? That are part of demonic action. Que sean partes de acciones demoníacas. ¿Cómo? You see, that is the thing that sometimes we are not aware of it. Eso es una cosa que muchas veces no estamos apercibidos, o sea, despistados. I've met people like this He encontrado personas así in churches. en las iglesias. Not In in iglesia. the world, in churches. No en el mundo, en las iglesias. And when they started to manifest some Y gifts, cuando comenzaron a manifestar algunos dones, I went there. yo estaba ahí.
I said, in Jesus' name, Yo dije, en el nombre de Cristo, get out, deceiving spirit. fuera espíritu engañador. And you know, they just got down, thrown on the floor. Y se revolcaron en el piso y comenzaron a echarse espumarajos y cosas. If you were asked Sunday before, Y si hubiera preguntado el domingo antes, do you have some people who minister prophetically? que ¿tienes algunas personas que ministran proféticamente? Oh, yes. Oh, we sí, have some sí, in sí. our church. Algunas en nuestra iglesia. Because there's no discernment of spirits. Porque no tienen discernimiento de espíritus. The church accept those things, as if the Lord is speaking. Y pues la iglesia lo recibe sin discernir el espíritu como si fuera el Señor. And they were very nice things. Y eran cosas muy bonitas, You know, very materialistically directed. muy materialistas, But it dirigido hacia sounds él, so good. cosas, pero suena muy People bien. say, wow, this is good. Y la gente, oye, qué buena profecía. No. Yeah. Anything that leads away from the Lord. Cualquier cosa que se dirige pues en dirección opuesta al Señor, Anything that does not center in Christ. cualquier cosa que distrae de Cristo, que no se enfoca en Cristo, Anything that does not lead us to Christ cualquier cosa que no nos guía hacia Cristo, is not of Christ. no es de Cristo. And you see, that is the problem today in the church. We have no discernment. Este es el problema que consiste el día de hoy en la iglesia. No hay discernimiento. And if you guys, these people, Y si tú ves a estas personas, they think that they have real prophetic gift. ellos creen que tienen un verdadero don profético. They have never noticed they have crossed the line. Nunca se han fijado cuándo cruzaron la raya, la You línea. say, well, that's scary. Dice, oye, eso es espantoso, Oh, ¿verdad? no, it's not scary. No, es espantoso. It's just something that we need to know. Es algo que debemos saber. Peter was used of God Pedro fue usado por Dios to declare, you are the Messiah, you're the Christ. para declarar, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. And what did Jesus say to him? ¿Y qué era lo que dijo Cristo? Yeah, Jesus said to him, hey, you know, this is not a revelation of Peter, this is a revelation from the Father in heaven. Dijo, no, eso no es una revelación de Pedro, eso es una revelación del Padre en el cielo. Yeah, just a short while later, Y unos minutos después, this is not going to happen to you. I'm going to make sure that you o sea que eso no te va a pasar, Cristo, yo voy a asegurar que eso no pasa, no te acontezca. So what did Jesus say to ¿Y him? qué era lo que dijo Cristo? Get it behind me, Satan. Fuera, tras de mí, Satanás. Same Peter's mouth. La misma boca de Pedro Declare something that God has given him, declaró algo que Dios le reveló and declare something that the devil has given. y declaró algo que el diablo le dio. If Jesus would not have Y known that, si Cristo, si él no hubiera discernido la diferencia, if this would happen in our church today, si hubiera pasado en nuestra iglesia el día de oh, hoy. thank you, Peter. God bless you. Gracias, Pedro. Dios te bendiga. Qué buen hombre. Oh, you know, Peter really Hoy was mira, good. Pedro, pues ya, que en verdad dio palabra. Valga. We would never know that. Nunca nos hubiéramos discernido la diferencia. Discernment of spirits. Tenemos que tener el discernimiento de espíritus. Who's talking here? ¿Quién está hablando aquí? And you see, that's why the gifts of the Spirit are more important today than Por eso